días, queridos niños y niñas. El taller de teatro del día de hoy tiene como nombre Los sonidos de los animales. Muy bien, para que este video sea mucho más interactivo, necesito que papá, mamá, hermano o hermana, quien te esté acompañando en casa, le ponga pausa al video cada vez que yo realice una pregunta. Así, tu querido niño tendrás tiempo de responder. Muy bien, entonces empezamos la actividad del día de hoy. Y para empezar, vamos a realizar una adivinanza. Entonces tienes que estar muy atento para que me des la respuesta. Muy bien. ¿Qué será? ¿Qué será? Es muy pequeño. Tiene unas orejitas puntiagudas y tiene unos bigotitos. Este animalito puede ser una mascota. ¿Qué será? ¿Qué será? Ponle pausa al video y dime tu respuesta para ver si acertaste. Muy bien, claro que sí, es un gatito. Sí, es un gatito. ¿Y qué sonidos hacen los gatitos? Sí, los gatitos hacen miau, miau, miau. Muy bien, cada vez que realicemos el sonido de algún animalito, tú tienes que abrir muy grande tu boca. Por ejemplo, si decimos que el gatito hace miau, tienes que abrir muy grande tu boca. A ver, repite conmigo. Miau, miau, miau. Muy bien, excelente. Ahora sí, vamos por otra adivinanza. Tienes que estar muy atento. A ver, a ver, a ver. Es un animalito que se cría como mascota, ¿sí? Y puede ser grande o pequeño, pequeño, pequeño. Y le gusta comer huesitos. ¿Qué animalito será? A ver, pensamos. ¡Excelente! ¡Es un perrito! ¡Qué bonito perrito! Muy bien. ¿Y qué sonido hacen los perritos? Claro que sí, los perritos hacen guau, 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 guau. Muy bien, vamos a repetirlo otra vez. ¿Qué sonido hacen los perritos? ¡Excelente! Los perritos hacen guau, guau. Muy bien. Ahora sí voy a realizar una adivinanza que no la vas a poder adivinar. A ver, es un animalito muy largo, muy largo. Puede tener muchos colores y camina por la tierra arrastrándose, arrastrándose, arrastrándose. ¿Qué será? ¿Qué será? Pensamos. Sí, tienes mucha razón. Es una serpiente. ¡Ay, cuidado con la serpiente! Muy bien. ¿Y qué sonidos hacen las serpientes? ¡Excelente! Las serpientes hacen sss cuando se mueven. A ver, repite conmigo. Sss. Esa serpiente tiene un sonido medio raro. Muy bien, ahora hazlo tú. ¿Qué sonido hace la serpiente? Muy bien, la serpiente hace sss. ¡Claro que sí! ¡Excelente! Muy bien, ahora sí hemos reconocido a estos animalitos. Muy bien, ¿qué animalitos hemos visto? Menciónalos. ¿Qué animalitos hemos visto el día de hoy?
Muy bien, hemos visto a 3 animalitos, el gato, el perro y la serpiente. ¡Excelente! Muy bien. ¿Y ahora recuerdas cuál es el sonido del gato? Muy bien. ¿Y recuerdas cuál es el sonido del perro? ¡Excelente! ¿Y recuerdas cuál es el sonido de la serpiente? Muy bien, excelente. Ahora sí, corre, corre a ponerte tu máscara. Puedes ponerte la máscara que hemos realizado en el taller o que tú ya la trabajaste en casa. Si no la has trabajado, te invito a que lo hagas. Puedes traer tu plantilla de tu máscara, la pintas y la decoras como a ti más te guste. ¿Sí? Muy bien, la canción tiene como nombre Los Animalitos. Excelente, y la canción dice así. La vaquita muge alegre, mu, mu, mu. El perrito le responde guau, guau, guau. Para que sea una fiesta, los gatitos le contestan maullando felices, miau, miau, miau. ¡Miau! Muy bien. Y ahora sí vamos a incluir a otros animalitos. La gallina cacaraquea co-co-co. El gallito le responde kikiriki. Para que sea una fiesta, los pollitos le contestan con su pío, 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 pío. Muy bien, excelente. Puedes practicar esta canción realizando los sonidos de los animales. Muy bien, niños, la clase ha llegado hasta aquí. Es momento de despedirnos. Te mando muchos besos y muchos abrazos y espero verte el próximo jueves en los talleres de teatro. ¡Nos vemos! ¡Bye!